Bienvenidos a Noticias de Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas hasta la hora. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Vamos a conocer sus impresiones respecto a lo que ha sido la forma en que se están haciendo las facturas en el país, el cobro de impuestos en dólares en Venezuela. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Este martes pudimos conversar con el abogado tributario Daniel Betancourt, sobre la emisión de facturas en divisas. Él explicaba que si bien es permitido las operaciones en divisas en un entorno de libertad cambiaria, estas deben ser convertidas al tipo de moneda oficial para efectos del impuesto del valor agregado, por lo que una facturación en dólares está incumpliendo en un ilícito formal de acuerdo a las normas vigentes en Venezuela. Veamos. Hemos visto como algunos comercios cuya moneda funcional ha sido el dólar de los Estados Unidos de América han empezado a emitir facturas en divisas o específicamente en dólares. Cuando un comerciante, un operador económico, sea la razón que fuere, establece y cobra en una factura el impuesto al valor agregado en divisas, está incurriendo en un ilícito formal de acuerdo a las normas vigentes en Venezuela. Sin embargo, se debe analizar, se debe reflexionar sobre por qué se realiza esta operación de esta manera, sabiendo muchas veces los comerciantes que están incurriendo en un ilícito formal. Primero, porque las normas se quedaron vetustas, atrasadas para las verdaderas operaciones económicas. En segundo lugar, muchos comerciantes que manejan al detalle, la mayoría, están obligados a usar un medio de emisión de facturas que se llama máquina fiscal. Las máquinas fiscales en Venezuela tienen una tecnología obsoleta, a pesar de que se exigió su cambio durante los 2 últimos años. Sin embargo, el software y la manera que se establecen los campos en esas facturas no prevé este mecanismo o no da los campos suficientes para que este mecanismo de conversión de la moneda extranjera en bolívares sea posible a través de ese medio de emisión de factura. Y por otra parte, hay un desconocimiento evidente de la realidad que las operaciones en dólares son cada vez más comunes y bueno, quizás habría que reconocer también por el derecho tributario que esto ocurre para facilitar el asentamiento contable y el pago del tributo, que al final el mismo Estado venezolano se vería beneficiado de obtener divisas por vía de los tributos nacionales que todos conocemos, impuestos sobre renta, IVA, etcétera. El abogado tributario además detalló el impacto que tiene la emisión de una factura en divisas al momento de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Principio de primacía de la realidad, si yo pruebo mi gasto con una factura, aunque esté mal emitida, si lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Justicia, debe ser reconocido por el SENIAT. Sin embargo, no falta el funcionario y no falta el criterio que intente desconocer un gasto que a todas luces es deducible por un tema de formalidad de las facturas como el que hemos venido estando conversando. El abogado tributario además se refirió al nuevo impuesto para las transacciones en divisas anunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Evidentemente, esta medida estaba dirigida específicamente a las transacciones que se hagan en el sistema financiero nacional. Hasta ahora solo existen cuentas en divisas o cuentas bancarias propiamente las que se establecen en el convenio cambiario 1. Es probable que quizás con este impuesto también se abra o se levante la regulación para que existan otro tipo de cuentas bancarias en divisas en el sistema financiero nacional, por lo cual también es previsible que el esquema de dolarización va a ir penetrando poco a poco de manera formalizada en la economía venezolana. El abogado tributario Daniel Betancourt aseguró que las normas tributarias se encuentran desfasadas, por lo que considera necesario que se realice una reforma de las mismas para que se adapten a la economía nacional. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. En otras informaciones, el presidente de Transporte Unido por Venezuela, Hugo Ocando, aseguró que los choferes necesitan una tarifa mínima para el pasaje que debe ser de 60 centavos de dólar para poder cubrir los gastos de mantenimiento. Ahora está con nosotros vía Skype desde Nueva York, José González, economista. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bien, queríamos conversar la tarde de hoy, además de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, de lo que está próximo a ser un tema en Venezuela y es esta nueva Asamblea Nacional que fue electa este domingo, que si bien no cuenta con el apoyo ni la aprobación de parte de la comunidad internacional, como es la Unión Europea o los Estados Unidos, incluso los miembros del grupo
de Lima y todo lo que ha estado pasando a lo largo de todo este tiempo en Venezuela pone de manifiesto una última decisión, que era lo que trataba de sacar a la luz la encargada, en este caso del Ministerio de Finanzas, Delcy Rodríguez, también vicepresidenta ejecutiva de la República, respecto a la posibilidad de reestructurar la deuda, a esa intención del gobierno de Nicolás Maduro de ponerse al día o hacer cambios en las emisiones de deuda que había hecho el mandatario Hugo Chávez. En términos generales, Mariana, como señala, lo que estamos viviendo en Estados Unidos, y recordemos que el reconocimiento del gobierno virtual de Juan Guaidó, llamado legítimo por la oposición, es una decisión que parte de la decisión que toma el gobierno norteamericano hace prácticamente 2 años, poco más, poco menos. Y hoy día lo que estamos viendo políticamente en los Estados Unidos es lo que se llama el interregno, el tránsito entre una administración que sale y una administración que entra. En la entrante no puede tomar decisiones ni emitir opiniones calificadas porque hay un solo gobierno y hay un solo presidente, y es el que está en la Casa Blanca en Washington, que ha continuado con los pronunciamientos de su política. En virtud de lo que suceda después del 20 de enero, cuando se inaugure la nueva administración, es que veremos el tipo de decisiones que se van a tomar. Independientemente de esta condena a las elecciones legislativas del domingo, la comunidad internacional está planteándose, es la discusión que hay hoy día en este interregno, que probablemente la situación venezolana requiera de posiciones diplomáticas realistas. Es decir, que si la oposición se debilita como gestor real, de poder real en Venezuela, eventualmente, más temprano que tarde, hay que lidiar con el gobierno de Caracas. Y una de las consecuencias de lidiar con ese gobierno, si fueran a aliviarse las sanciones como se espera en los círculos de análisis de políticas públicas en Washington, el tema de atención a la deuda externa y su reestructuración sería un punto en la agenda en el cual pesa lo que manifestó Delcy Rodríguez, ministra de Finanzas y vicepresidenta, en el sentido de plantear a los acreedores modificar la prescripción de ciertas deudas vis a vis que renuncien a su derecho al litigio. Probablemente eso no suceda, pero ese gesto ha sido bien interpretado por los acreedores. Dentro de lo que podría ser el rol de este nuevo Parlamento y lo que está en juego para la economía venezolana, hemos visto la declaración por lo menos de intención por parte de Nicolás Maduro de abrirse más al mercado, de hacer cambios en su política económica. Lo escuchábamos ayer de algunos veedores de esa necesidad de abrir un poco más la economía venezolana, que está pasando por una de sus peores crisis, aunque ha sido señalada por el gobierno como responsable de las sanciones. Se sabe que efectivamente la situación económica de Venezuela no viene afectada solamente por las sanciones, viene de problemas con gestión, específicamente de PDVSA, que era por donde ingresaban por lo menos el 94% de los recursos que tenía la nación, seguido de un mal manejo en cuanto a otras cantidades de recursos que han entrado al país y los efectos que esto ha tenido. Este Parlamento Nacional tendría sobre sus hombros la posibilidad de hacer o establecer una serie de acuerdos, de solicitar o hacer cambios en las legislaciones. ¿Cómo ve esto el mercado internacional? Las iniciativas legislativas anunciadas antes de la elección o las que pudieran darse después de la elección tienen limitaciones. Recordemos que Venezuela es una economía de masa crítica, es una economía importante, con una cantidad de población y de producción relevante a nivel regional. Entonces lo que puede funcionar, por ejemplo, es que podrían funcionar en Cuba, que es una economía aislada desde hace mucho tiempo y administrada en términos pequeños, no funciona necesariamente para Venezuela. La única salida económica de Venezuela es reactivar la economía efectivamente, volver un patrón de crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana se va a contraer 25% este año, 10% el próximo, 5% el siguiente, y para el año 22 Venezuela tendría un Producto Bruto Interno de 41.000 millones de dólares más o menos, más pequeño que Trinidad y Tobago. Y seguimos teniendo una realidad hiperinflacionaria en Venezuela por 4º año consecutivo. Y la única manera de reactivar esa economía y devolverle una dimensión crítica, que es la que les corresponde a una economía como la venezolana, es establecer un plan de ajuste estructural, de reformas económicas y financieras que eliminen la hiperinflación, que sigue siendo el problema mayor para generar esa reactivación. Y eso requiere de interacción con multilaterales, con economías internacionales, más allá de los socios naturales hoy,
de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso requiere que la temperatura diplomática, que el tenor diplomático internacional se modifique. Y eso es lo que se espera de alguna forma luego del 20 de enero con la nueva administración Biden. Si bien las políticas generales no deberían cambiar, se espera, es el consenso en Washington y en New York, que haya una modificación de ciertas sanciones como un gesto de buena fe de parte de la administración en Washington a la administración en Caracas, y posibilitar o no algún tipo de diálogo para que haya algún tipo de transición política en Venezuela que posibilite esa reactivación. Si esas son las piezas, si se alinean en ese sentido, la reactivación sería posible y la reestructuración de la deuda también. Además, debería ser una transición constructiva, Mariana, porque con 150.000 millones de dólares en deuda, entre bonos y deuda estructurada en términos de bonos, con un PBI de 41.000 millones de dólares, la capacidad de pago de Venezuela es muy, pero muy limitada. Y yo creo que los acreedores preferirían esperar 12, 24 meses y contribuir a la recuperación de Venezuela para tener una recuperación en la deuda más significativa. Efectivamente, también ha estado ocurriendo, o los mercados se han estado moviendo por otras razones. En el caso, y cambio de tema de Venezuela, y vamos a Estados Unidos, el hecho o la solicitud que ha hecho el presidente electo Joe Biden respecto a un financiamiento para establecer alivio en cuanto a quienes no tienen la liquidez necesaria para afrontar la pandemia. Esta segunda ola viene una vez más a afectar, aun cuando ya existe una vacuna con la autorización para ser colocada y para ser demandada. No existen las suficientes, aunque se está produciendo, para poder vacunar a todo el mundo. El efecto que esto está teniendo en los mercados americanos, quisiera conocerlo. De la misma manera, las conversaciones de nuevo en torno al Brexit, el efecto que tienen en el mercado europeo. Estamos muy pendientes de la aprobación de un nuevo paquete fiscal que ha sido postergado por los últimos 90 días en la medida que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes no se ha puesto de acuerdo con la mayoría republicana en el Senado, pero a fin de este mes, a fin de diciembre, vencen una serie de beneficios por desempleo que afectarían más a la población que ha sido expuesta a las cuarentenas y a lo que ha sido los cierres distintos de la economía norteamericana, que en esta segunda ola enfrentan nuevos cierres y nuevas debilidades. Por ejemplo, hay números tan sintomáticos como 54 millones de norteamericanos en un país con 330 millones de personas no tienen cómo pagar el mercado, no tienen cómo alimentarse y hoy día viven de la asistencia de bancos de comida. Si no se renuevan los paquetes fiscales, podemos enfrentar una situación económica en que ya se espera una desaceleración del crecimiento económico norteamericano en el cuarto trimestre, y un crecimiento negativo en el primer trimestre por el hecho de que la segunda ola viene con mucha fuerza y la efectividad de las vacunas en controlar el contagio no se va a consolidar sino hasta el tercer trimestre del próximo año. Y parece que hay un consenso entre las partes antes de las vacaciones de Navidad, del receso navideño, de aprobar un paquete parcial de casi de 980.000 millones de dólares que podría llevar la asistencia fiscal hasta fines de enero y de ahí ya con un nuevo Congreso que se instituye el 3 de enero y con una nueva administración ver de ampliar el paquete fiscal como había esperado, como había propuesto la mayoría demócrata. Y en el caso de Europa, como señala, muy enfocados en el Brexit, volvemos a tentar un Brexit sin acuerdos, lo cual crearía una cantidad de problemas en Inglaterra y negociaciones de último minuto para que se establezcan acuerdos mínimos o para que Londres reconsidere su salida sin Brexit o que la Unión Europea no imponga los deadlines, como se dice, las fechas definitivas para la ejecución del Brexit, lo cual tiene un mercado relativamente ansioso, pero de cara a la COVID, recordemos que el Brexit era un problema mayor el año pasado, hoy es un problema más o menos secundario. Y para finalizar, sí quisiera consultarle respecto a lo que ha sido el movimiento o lo que se espera en materia petrolera para el próximo año. Vemos cómo va a caer lo que va a ser la producción de Estados Unidos. Según la Agencia Internacional de Energía, señalaban el día de hoy que la reducción va a ser incluso mayor que la que ya se ha visto. Podría estar por encima de los 900.000 barriles por día. El efecto que esto pueda tener en los mercados de cara a lo que va a ser el año 2021, cuando aún el COVID pareciera va a estar presente.
Y recordemos que la OPEC Plus decide en su última reunión, que fue postergada por unos días, en promover un incremento paulatino de la producción. Después del recorte de 10 millones de barriles en plena COVID hace unos meses, se preparan a incrementar esa producción. Pero recordemos por otro lado que la demanda sigue por debajo de lo que ha sido históricamente hablando, a pesar de que los precios se estabilizan alrededor de los $40 por barril. El gran temor es que si la segunda ola o las vacunas presentan algún problema, si los paquetes fiscales no son aprobados, si no tenemos una reactivación de la economía activa, valga la redundancia, en la medida que hay un sector importante de la población que sigue sin ver beneficios, los precios del petróleo no se podrían recuperar a los niveles históricos. Y eso afecta a Venezuela particularmente en el sentido que cualquier reestructuración, reactivación de la economía venezolana que tiene que pasar por el petróleo, tiene que asumir que el petróleo no va a ser el motor económico que era en el pasado. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José González, economista, como siempre vía Skype desde Nueva York. Seguiremos haciendo contactos con usted en los próximos días. Nosotros hacemos la pausa, ya volvemos. Bien, continuamos en Noticias Globovisión Economía. Vamos a revisar a esta hora el comportamiento de las materias primas en los mercados para el cierre de la jornada. Vemos el valor del oro sumando a esta hora más de 8 puntos y cotiza en 1.874,65 centavos de dólar la onza. Vuelve la tendencia de alza en el oro. La plata, por su parte, a esta hora tiene leves pérdidas, menos del 0,05 puntos para el momento y está en 24,74 dólares por onza. El cobre para la hora de la misma manera ha bajado y se ubica en 3,50 centavos de dólar. El platino está con menos de 12 puntos, ubicándose en 1.037,40 centavos de dólar. El paladio, por su parte, también registra una caída de 19 puntos, 2.320 dólares. Los crudos, WTI o West Texas Intermediate, a esta hora vemos pérdidas en el WTI, está en 45,63 dólares por barril en sus ventas a futuro para enero de 2021, mientras que el Brent sí tiene un comportamiento al alza muy leve, pero está en 48,87 dólares por barril. El aluminio, por su parte, para la hora pierde 14 puntos, baja de la cotización de los $2.000 y se ubica en 1.998,75 centavos de dólar por tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados ya casi para el cierre de la jornada de este martes 8 de diciembre. Nosotros vamos a hacer así el punto final a nuestro programa. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb.